Estamos en 1997 y la República Argentina se prepara para unas nuevas elecciones de medio término. Menem es el presidente desde el 89 y su gobierno trajo una estabilidad inédita a la economía argentina. Pero para la mitad de su segundo mandato, los excluidos por la convertibilidad son cada vez más. Ya no podemos más estar en silencio. Tenemos que salir a la calle. En la oposición hay una fuerza nueva que viene bastante en ascenso y un partido centenario que no está pasando por su mejor momento. Por separado no les alcanza para ganar, pero juntos pueden pelear estas legislativas y empezar a ilusionarse con el fin del menemismo. Menem asume 6 meses antes de lo que estaba previsto porque el país está sufriendo una de sus peores crisis. El plan de Cavallo consigue algo que parece imposible en nuestro país. Estabiliza los precios y la inflación se derrumba. Pasa de un 3000% anual en el 89 a solamente un 0,2% este año. Por el 1 a 1 muchos argentinos pueden recorrer el mundo y la apertura comercial permite el consumo de productos importados. El PBI crece a tasas muy altas por las inversiones que llegan, pero también por la venta de las empresas públicas. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. La otra cara del modelo es el aumento de la deuda externa y la destrucción de la industria nacional, que obviamente genera desocupación y pobreza. Los casos de corrupción están desde el principio del gobierno, pero empiezan a tener un impacto mayor en la opinión pública a medida que la situación económica va empeorando, como pasa siempre. El Pacto de Olivos le permite al presidente reformar la Constitución en el 94 y un año después reelegir con casi el 50% de los votos, 20 puntos arriba de la fórmula del Frepaso. El Frepaso es el Frente País Solidario y tiene su primer antecedente en el Grupo de los 8, unos diputados del PJ, que en el 90 se van del bloque porque no están de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el peronismo. Arman el Frente Grande y a los peronistas disidentes se le suman militantes de partidos de izquierda y algunos organismos de derechos humanos. Está en deuda a los que le prometió mejorar la vida, a todos los sectores que votaron la esperanza Menem, esperando que cuando llegara Menem y llegara el peronismo, se abría una posibilidad económica, social distinta para todos aquellos que habían sido las víctimas de los sucesivos planes de ajuste de los 15 años en la Argentina. Debutan en las legislativas del 93 y consiguen que sus principales figuras entren al Congreso. Chacho Álvarez y Graciela Fernández Mejide por la capital y Pino Solanas por la provincia de Buenos Aires. El presidente Menem lo que decidió apenas comenzó su mandato es estar bien con todos los sectores de poder. Al año siguiente, el Frente Grande se une con el Partido País, de otro peronista que también se fue del PJ, que es el mendocino José Octavio Bordón. Juntos forman el Frepaso y si bien pierden contra Menem las presidenciales del 95, se convierten en la segunda fuerza nacional. En esas presidenciales la UCR sale tercera lejos, pero al año siguiente el partido vuelve a ganar y Fernando de la Rúa es el primer jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con estos resultados empiezan las conversaciones entre los dos principales opositores. El Frepaso despierta el entusiasmo de lo nuevo y la UCR tiene una estructura partidaria en todo el país. Si quieren terminar con el menemismo, bueno, se necesitan mutuamente. El año 97 empieza con uno de los casos policiales más resonantes de las últimas décadas. En la madrugada del 25 de enero aparece muerto en Pinamar José Luis Cabezas. Cabezas es el fotoreportero de la revista Noticias que el verano anterior le sacó una foto histórica a Alfredo Yabrán. Yabrán es un empresario muy poderoso y de bajísimo perfil, era desconocido para la mayoría, hasta que en el 95 su nombre apareció vinculado a casos de corrupción del menemismo. Cabezas le sacó la foto y por primera vez su cara apareció en un medio de comunicación. El crimen tiene un impacto enorme y la foto con la consigna "No se olviden de Cabezas" se vuelve la imagen del año. La hipótesis más fuerte es la que apunta a Yabrán, que está muy ligado al menemismo, pero también hay otra hipótesis que pone a la policía bonaerense en la mira. Esta sospecha surge de otra etapa de la revista que también tiene una foto sacada por Cabezas. Eduardo Duhalde es el gobernador de la provincia y el responsable político de la bonaerense. Como la relación con el presidente pasa por un momento complicado, cree que le tiraron un cadáver para ponerle un freno a su carrera presidencial. Muy cuidadosos de no caer en la trampa de quienes de una forma u otra, a veces impensadamente, otras veces de intento, quieren enturbiar este proceso o llevarlo a discutir otras cosas. Antes de ahora yo lo escuché al gobernador de la provincia diciendo que lo recibió a Yabrán, que era un buen empresario. Bueno, ahora hay un problema entre ellos
y Yabrán es un empresario como cualquier otro. A mediados de marzo, Yabrán da la primera entrevista de su vida al diario Clarín y en esa nota dice su famosa definición de qué es el poder. En junio visita la Casa Rosada para reunirse con el jefe de gabinete y cuando la noticia se hace pública, obviamente se arma un gran escándalo. Desde el gobierno intentan minimizar el impacto que genera, pero no pueden explicar por qué el ministro de Justicia tiene más de 100 contactos telefónicos con Yabrán. Todos somos inocentes mientras no se demuestre la culpabilidad judicialmente. Es una audiencia totalmente como cualquier otra. El 30 de marzo se corre el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires. La vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina es todo un símbolo de la supuesta integración del país al primer mundo. 2 días después de la carrera se instala frente al Congreso otro símbolo de los 90. La Carpa Blanca es una manifestación de maestros de todo el país que reclaman más presupuesto educativo y que se abra la paritaria nacional. Hacen turnos rotativos para ayunar y reciben la visita de figuras que le dan una gran repercusión a la protesta. Desde que asumió Menem hay muchas movilizaciones en el país. Norma Pla y los jubilados van todos los miércoles al Congreso. En Jujuy está el perro Santillán. Los estatales reclaman contra los despidos y las privatizaciones en todo el país. En el movimiento obrero la cosa está bastante dividida. Por un lado hay una CGT, digamos, oficial que está aliada al presidente. Y por el otro está la CTA de Llenaro y el MTA de Moyano, que son bastante más combativos, digamos. Pero en el 97 hay un antes y un después. Es el año en que los excluidos del modelo salen masivamente a la calle. En Tartagal, por ejemplo, los despedidos de YPF cortan la ruta y surgen los primeros piquetes. Un año antes, Menem había estado en ese mismo lugar para anunciar un plan muy novedoso. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. En Cutralcó también hay cortes de ruta. Desde el gobierno acusan a los dirigentes de la oposición de ser golpistas y elogian a las fuerzas de seguridad que reprimen los piquetes y matan a Teresa Rodríguez. Teresa era una trabajadora de 25 años que estaba reclamando por sus derechos. Para Clarín, su muerte es producto de la crisis, una crisis que en los próximos años va a seguir cobrándose vidas. Nace la Alianza. En este contexto de tanta conflictividad social, se cierra el acuerdo de la Alianza, que en realidad se llamaba Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Si llegamos, vamos a tener un frente unido y la posibilidad de un gran triunfo opositor que va a iniciar la marcha hacia el 99. Los principales referentes del FREPASO y de la UCR quedan a cargo de la conducción. El presidente aprovecha cada oportunidad que tiene para criticar. He visto algunas fotografías últimamente en los medios. Dios los cría y ellos se juntan. Menem tiene un argumento que es infalible. La hiper todavía está fresca en la memoria de la gente y la estabilidad de precios que logró su gobierno es su principal carta. ¿Cómo estaba la Argentina en 1989? Ustedes ya lo saben. Aquellos fueron días complicados para mí. Pero ustedes me apoyaron. Lograron que la estabilidad fuera posible. Es por eso que desde la Alianza se encargan de garantizar desde el principio que la convertibilidad no se toca. En los 90 la política tiene una gran presencia en todos los canales de televisión. Sigue al aire el clásico Hora Clave, donde puede pasar que se sientan en una misma mesa un represor de la dictadura y una víctima. El director de Página 12, Jorge Lanata, da sus primeros pasos en la tele con Día D. Y Caiga quien caiga representa como nadie el clima antipolítica de esta época. Esta imagen de usted tras las rejas me pone un poco nervioso. Le pido por favor no se quede mucho tiempo ahí. Si aplicás todo el talento que pones en esta cosita negra que tenés acá, vos podés ser un candidato a presidencial en 3, 4 años más. Si hubiera puesto un poquito más del talento que usted pone acá, hubiera sido presidente y no hubiera perdido la interna con el doctor Menem. Tenés razón. Sin Límites es un programa de América en el que están juntos Longobardi, Majul, Lechman y Leuco. Para uno de sus informes investigan la construcción de la Rosadita, una nueva casa que el presidente se está haciendo en Anillaco y que tiene hasta una pista de aviones. Pero cuando el programa está a punto de salir al aire, llega una orden para bajarlo y suspender el ciclo para siempre. La censura tiene una gran repercusión en los medios y en la dirigencia. Cuando le preguntan al presidente sobre el tema, él responde que el programa buscaba desestabilizar al gobierno.
Arranca la campaña y la alianza se presenta unida solamente en 11 provincias. En el resto, la UCR y el FREPASO van por separado porque los referentes locales no logran ponerse de acuerdo. En la provincia de Buenos Aires, la alianza piensa primero en Raúl Alfonsín para senador, pero como el expresidente está asociado a la Hiper y al Pacto de Olivos, deciden ir con una de las figuras del FREPASO. Graciela Fernández Mengíde duda, porque ya es senadora por la capital y la alianza supuestamente viene a romper con estas maniobras de la vieja política, pero al final termina aceptando y encabeza la lista bonaerense. Algunas de las figuras que la acompañan son Luis Brandoni, Jorge Rivas, Diana Conti y Margarita Stolbizer. El MODIN es el Movimiento por la Dignidad y la Independencia. El fundador es Aldo Rico, el militar cara pintada que encabezó el levantamiento del 87 y que es intendente de San Miguel desde hace unos años. Cuando arranca la campaña declara que si gana la oposición, muchos de los desaparecidos van a aparecer. Lo dice por la candidata de la Alianza, Fernández Mengíde, que fue miembro de la CONADEP y tiene un hijo desaparecido. Duhalde es el gobernador de la provincia y se encarga él mismo de armar la boleta del PJ. Para diputados pone a su esposa, Hilda Chiche González, y la acompañan, entre otros, Jorge Remes Lenikov y Graciela Camaño. En la ciudad, la alianza no tiene dudas y lleva como primer candidato a Chacho Álvarez. La lista porteña del PJ la hace el presidente y elige a Daniel Scioli, el campeón mundial de motonáutica, que hace su debut oficial en política. La tercera fuerza a nivel nacional es Acción por la República, el nuevo partido de Domingo Cavallo. Cavallo ya no es más el ministro de Economía porque el presidente lo echó el año anterior. Ni bien deja el gobierno, se pasa a la oposición y se presenta a estas elecciones con María Eugenia Estensoro y Guillermo Francos. El menemismo también tiene opositores dentro del PJ. En Santa Cruz, la candidata a primera diputada es Cristina Fernández. ¿Alguna vez los medios estuvieron a favor del peronismo desde el 45 a la fecha? Dice, Perón decía que una vez sí estuvieron a favor y fue cuando cayeron, ¿no? La esposa del gobernador Néstor Kirchner es en este momento senadora y muchos la tildan de rebelde por su trabajo en la Cámara y sus opiniones en los medios. A principios del 97 se estrena en los cines argentinos Evita, la película de Alan Parker en la que Madonna interpreta a Eva Perón. A algunos compañeros les cae muy mal la forma en la que se muestra a Eva y organizan una protesta frente a los cines. El vicepresidente de la Nación directamente llama a un boicot. Así como Alan Parker ejerció su libertad de filmar una película que yo considero que es canallesca, nosotros podemos ejercer la libertad de no verla. Este mismo año, Aristarain estrena Martinache, una película que transmite una sensación de amargura por el momento que está viviendo nuestro país. Y también se estrena Pizza, Birra y Faso, el debut de Adrián Caetano y Bruno Estañaro, una película fundamental del cine argentino en la que los protagonistas son justamente los excluidos del modelo. ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Qué? Que podríamos irnos los dos a Uruguay. También en el 97, Calamaro se separa de los Rodríguez y saca Alta Suciedad. Spinetta vuelve en forma de Power Trio y Viejas Locas confirma que llegaron para quedarse. Para mediados de agosto, Los Redondos tienen organizado una fecha en Olavarría, pero pocos días antes, el intendente de la ciudad los prohíbe por decreto. La excusa son los problemas de seguridad que hubo en shows anteriores de la banda. Para responderle, Los Redondos hacen una histórica conferencia de prensa, algo que nunca habían hecho hasta el momento. Un mes después, Soda Stereo termina su gira despedida con el último concierto en la cancha de River. Gracias totales. En octubre, las Madres de Plaza de Mayo festejan sus primeros 20 años en Ferro con un festival en el que tocan Divididos, La Renga, Las Pelotas, Los Piojos, Bersuit y León Gieco, entre muchos otros. Ese mismo fin de semana, un avión de Austral se estrella cerca de Fraiventos. No sobrevive ninguna de las 74 personas que iban a bordo y es el peor accidente aéreo de nuestra historia. El 25 de octubre se juega el Superclásico y Boca le gana a River 2-1. Maradona juega el primer tiempo y al arrancar el segundo, el Bambino Veira decide que lo reemplace un tal Juan Román Riquelme. Después del partido le toca hacerse el antidoping y unos días después nos enteramos de que el resultado es positivo. Y este partido en el Monumental es el último partido de Diego Armando Maradona como futbolista profesional. Al día siguiente, el 26 de octubre, son las elecciones legislativas en todo el país y los colegas y familiares de José Luis Cabezas aprovechan para mantener viva su memoria. A la noche se anuncian los resultados y la Alianza consigue una victoria mucho más holgada de lo que se esperaba. Es la primera vez en la historia que el peronismo pierde siendo gobierno. Para sorpresa de nadie, en la ciudad arrasa la Alianza, Chacho Álvarez le saca casi 1 millón de votos a Daniel Scioli, pero lo que nadie esperaba es la victoria de Fernández Mengíde en la provincia, 7 puntos arriba de Chiche Duhalde. Cuando al gobernador le preguntan sobre la influencia del caso Cabezas en el resultado, él es muy contundente. Cree que no tuvo nada que ver. No creo que tenga nada que ver.
En provincias donde la alianza no logra formar un acuerdo y gobierna el radicalismo, bueno, la UCR gana muy cómoda. Y en Neuquén, donde el movimiento popular neuquino lleva más de 30 años ganando, sale primero también el candidato del FREPASO. El peronismo gana en 10 provincias en total y el partido de Cavallo es la tercera fuerza nacional, pero bien lejos, apenas consigue el 3,8% de los votos. En Tucumán no gana la Alianza, ni el PJ, tampoco la UCR, ni el FREPASO. El ganador es Fuerza Republicana, el partido del gobernador Antonio Domingo Bussi. Bussi fue gobernador de facto durante la última dictadura y responsable de muchos crímenes de lesa humanidad, pero como fue beneficiado por las leyes de impunidad, en el 95 pudo ser reelegido gobernador democráticamente y en estas elecciones ser apoyado por la mayoría de los tucumanos. Para fin de año, la causa por el crimen de Cabezas ya tiene procesados a los supuestos autores materiales del asesinato. Al año siguiente, imputan a Yabrán como presunto instigador, pero antes de que la policía lo detenga, él se pega un tiro. Después de las elecciones, Menem habla por cadena nacional y hace su interpretación de los resultados. La victoria más importante y exitosa lo constituye la rectificación de la oposición y el reconocimiento al modelo y a las soluciones que mi gobierno ha dado a los problemas estructurales de nuestra patria. Este es el valioso saldo histórico del proceso electoral que acaba de finalizar. A pesar de la derrota, el presidente todavía tiene la mayoría simple en diputados y empieza el rumor de que va a intentar ir por un tercer mandato. La Alianza es la gran ganadora de estas elecciones de medio término y sus principales referentes ya se ven como posibles presidenciales para el 99. En los próximos años, la situación económica empeora y las denuncias de corrupción van a ocupar cada vez más lugar en los medios. Mientras tanto, la Alianza va a ir fortaleciendo la coalición para llegar bien preparada a las próximas elecciones y poder cumplir con el objetivo que los unió, que es ponerle fin a la década menemista. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo 1997? La alianza. Es la ruptura de los partidos políticos. Ahí se rompe y ahí empieza este sistema de búsqueda de alianzas que son meramente electorales. ¿Entendés? Porque acá hay que entender qué es lo que nos está pasando. No puede ser que vos puedas transmitir un pensamiento inteligente poniéndote una campera violeta o poniéndote un color amarillo. Y no tengo nada que decir de lo... No, está claro, está claro. No es contra ellos solamente. Pero es paradigmático, o sea, ahí está el problema político de la Argentina. Gente que no es consecuente con lo que piensa, que no tiene ningún prurito en pararse hoy en un lado, mañana en el otro, pasado en el otro. Entonces no hay un pensamiento estratégico, no hay un lugar donde se esté pensando el país, porque son solamente acuerdos electorales, acuerdos que sirven para una elección. Y después hay un reparto. Vos fíjate, incluso cuando analizás el gobierno con lo que te encontrás, es increíble. O sea, este es el gobierno del PRO. ¿Y los lugares estratégicos? Sí. Totalmente. ¿Me entendés? Es el gobierno del PRO y la cabeza visible es Milei y su hermana, pero es el gobierno del PRO con algunos dirigentes que vos sorprenden. A mí, por ejemplo, la posición de Scioli, no me voy a cansar de decirlo, me enardece, porque fue un tipo que vino de la nada, el peronismo le pagó con todos los cargos que te puedas imaginar. Nunca hizo nada y ahora está ahí sentado como manejando áreas importantes. Entonces, ese transfugismo político tiene que ver con lo que empezó en 1997. ¿Cómo recibiste vos en aquel momento? ¿Qué significó para vos la irrupción de la alianza? En términos personales no fue nada. En términos personales fue la derrota del peronismo, algo que podía ser previsible. No te olvides que nosotros veníamos de los grandes escándalos del menemismo. Y de un peronismo que no se adaptó a los grandes escándalos.
Vos tenías muchos peronistas enojados. Y eso es lo que tampoco tuvo la capacidad de hacer el peronismo, de analizar el menemismo desapasionadamente, y lo que hizo fue clausurarle la puerta. O sea, todo eso estaba, no, eso no era peronismo, vamos a inventar otra cosa. Bueno, me parece que esas cosas son las que perjudican y confunden a la sociedad, ¿no? Pues la sociedad tiene memoria. Vos sos diputada del 89 al 93 y volvés a ser diputada en el 97. Estoy obligado a preguntarte qué pasó entre el 93 y el 97. ¿Por qué no reelegiste en el 93? Porque me había portado mal. En realidad, en ese momento vos tenías los dos partidos políticos. Y después tenías, qué sé yo en el 89 cuando entré había un representante de un partido que se llamaba Partido Blanco de los Jubilados. Y un representante de la izquierda popular que era Luisito Zamora. Y después éramos radicales y peronistas. Y toda la historia era totalmente distinta a lo que vos la conocés. Todo era distinto. Porque la disciplina partidaria era como algo que ni se discutía, existía. Y imagínate vos lo que era para una militante peronista de bases enfrentar de repente un gobierno que pretendía modificar absolutamente todo, fundamentalmente todo en lo que uno creía, pensaba. Y entonces, bueno, fue muy revolucionario, para mí fue muy conmocionante. La discusión parlamentaria de las privatizaciones fue algo que me enloqueció la vida. ¿Qué recordás de eso? Recuerdo todo, recuerdo lo que fue la privatización de YPF, la privatización de gas, o sea, las más importantes, las que eran paradigmáticas para alguien que se considerara militante del peronismo. Pero a mí lo que me daña en el próximo proceso electoral, entre comillas, es mi posición respecto a los cielos continentales. La discusión era los límites. En realidad los límites estaban establecidos. Nosotros habíamos tenido una mediación internacional y los límites estaban establecidos hacía 200 años. El Perito Moreno, junto con su par de Chile, habían andado mojoneando toda la cordillera a lomo de burro. Entonces quedaron zonas de la cordillera en las que había disputa con respecto a cuál era el límite, cuál era lo que se señalaba en la mediación que habíamos tenido. Y entonces Menem, en ese proceso de apertura, de globalización, de nuevas relaciones, pretende tener nuevas relaciones con los vecinos y manda embajadores a resolver los conflictos de límites. Y en esa parte de la cordillera, que es justo la que da al famoso Chaltén, más conocido como Fitzroy en las cartas, el embajador Olima, que se encargó de hacer la negociación, agarró una regla, trazó y quedábamos sin las altas cumbres. Para mí era algo muy tremendo, porque, yo decía, bueno, las altas cumbres, nos estás modificando todo lo que es las nacientes del río Santa Cruz, que es uno de los ríos más importantes que tiene toda Argentina y la región. Y ahí me aliancé con una chica que había venido del sur, también de Santa Cruz, Ángela Sureda, una señora grande, era una abogada. Y ella era la que conseguía toda la documentación. También estaba el Rafa Flores, que ya andaba ahí en lo que era el grupo de los 8, merodeaba por ahí. Y bueno, con ellos conseguí todo. Y yo integraba la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces era mi posición perjudicial para el peronismo, o sea, los dejaba sin mi firma. ¿Y los discos eran 3 nomás? No, éramos 2 en esa comisión. Romero, que había sido ministro de Defensa de Menem, de Corrientes. Un tipo de la familia Romero, de Corrientes, un peronista viejo. Y yo. Entonces todos nos acusaban, incluso hasta los periodistas nos dieron con un caño. Me acuerdo que en esa época estaba Vidal de Clarín como acreditado en el Congreso y él decía que yo lo hacía por mi marido de ese momento.
y que Romero lo hacía despechado porque lo habían echado del Ministerio de Defensa. Y nosotros estábamos muy estoicos, aguantando los límites, ¿viste? Yo, la verdad, para mí esas eran cosas que no las podía negociar bajo ningún punto de vista. Esa posición mía y otras posiciones más con las que yo discutía hasta públicamente en las reuniones de bloque, hicieron que cuando se armaba la lista el próximo periodo, venga Alberto Pierri y me diga, tenés el número, no me acuerdo, 14 me parece que me dijo. Y yo le dije que no, ¿viste? Así que me quedé. No es que quedaste afuera, sino que rechazaste ese lugar. Porque me parecía que no era el lugar que correspondía. ¿Cómo era la relación de Menem con el Congreso y puntualmente con el bloque del peronismo, con los legisladores peronistas? Había una relación de todos los ministros, fundamentalmente del secretario general de la Presidencia. Todavía no estaba el jefe de gabinete. Claro. Y había mucha explicación, pero también tenés que entender que eran muy grandes los temas que se trataban. O sea, nosotros teníamos una agenda horrible. En realidad, entre julio y diciembre, que asume Menem, por el adelantamiento de la renuncia de Alfonsín, quienes le votan a Menem el proceso de privatización son fundamentalmente el radicalismo, porque no tenía los nuevos diputados. A nosotros lo que nos toca es toda la ingeniería que hizo Dromi para poder entrar en el proceso de privatización. Entonces, esas leyes así puntuales, vos imaginate que Menem privatizó 52 o 56 empresas públicas. Imagínate lo que era eso, era un tortón impresionante. Y era mucho material de estudio, derecho administrativo puro. Entonces había decisiones que eran tremendas, las jubilaciones. También entraron en ese paquete. Esa noche lloré muchísimo. Cuando vi que firmaron los sindicalistas el dictamen, me agarró un ataque de depresión. De tristeza. No lo podía creer. ¿Y cómo se resolvió lo de los hielos continentales finalmente? Volvieron todo para atrás, porque yo más o menos ya me había olvidado cómo funcionaba el Congreso. Entonces había como un arreglo ahí para dejarme a mí firmando un dictamen sola. Y cuando yo me avivé de que si yo firmaba un dictamen sola, perjudicaba y le daba la posibilidad al peronismo de que saque la ley, hablo con Caputo, que era el jefe de los radicales en Relaciones Exteriores. Dante Caputo. Le digo, yo voy a firmar el dictamen de ustedes. ¿Te imaginas lo que era para un peronista firmando un dictamen de los radicales en esa época, donde no existía el cambio de color de camiseta? ¿Viste? Yo veo ahora violeta, amarillo, amarillo, violeta. No, en esa época no. O sea, ahí se empieza a resquebrajar lo que llamás la disciplina partidaria. No me voy a dar tanto crédito, pero indudablemente el grupo de los 8, que eran tipos con un bagaje ideológico muy grande, estuvieron mucho tiempo en el bloque, pero también disconformes, votando en contra, y a los que hacíamos este tipo de cosas nos decían 8,5. En el 93 dejas de ser diputada. ¿Qué pasó en el medio para que te vuelvan a buscar en el 97? Duhalde siempre fue un tipo que me tuvo consideración. Yo en el 89 llego a la Cámara de Diputados por sugerencia de Duhalde, porque Duhalde había visto cómo militaba. Pero vos fíjate que él, a pesar de ese respeto de militancia política, yo estaba ahí lejos, no era parte del armado de Duhalde. Supongo que debo ser muy masculina para lo que era el entendimiento de aquella época de Duhalde, de lo que debían ser las damas. La cuestión de género estaba atravesando otro momento, ¿no? Era otro momento, y además de eso, en el esquema del dualdismo, él depositaba todo en su esposa, en Chiche. ¿Cómo era tu vínculo con Chiche? Ella tuvo un muy buen trabajo social, ¿viste? Con su particularidad. Ella trató de sacar la acción social del manipuleo político. Entonces armó como todo un esquema que tenía antecedentes de que la propia comunidad se interiorice por los problemas sociales de la manzana. Entonces había una señora que era nombrada por cada manzana
Y esa señora era la que se encargaba de todo. O sea, se encargaba no solamente de llevar a la persona que estaba en problema social al ministerio y que le dieran el programa, sino que también se encargaba, no sé, de ayudarla a anotar los hijos. Era un trabajo muy interesante, muy lindo y movilizante de toda la sociedad, pero te imaginas lo que era para los intendentes, Claro. eso la detestaban. Les comían el territorio. Y sí, lo que se generaba era eso. Es muy interesante el trabajo y tenía una contención personal. Claro. ¿Me entendés? O sea, las mujeres del territorio se comunicaban directamente con ella. Eran como microintendentas. De manzana. ¿Cuándo y por qué empieza a desatarse la interna Menem-Duhalde? En realidad Menem era un personaje muy particular. Él era un tipo que conducía. Hablábamos recién con mi compañero de la serie. No tiene nada que ver la serie con lo que era Menem. Y a pesar de que él dejaba hacer, no era un tipo rencoroso. Vos fíjate que mi discusión de hielos continentales con Menem fue en la Quinta de Olivos con todos los diputados del bloque. Y yo lo discutía. ¿Me entendés? O sea, yo discutía con el presidente. Esa forma de conducción, que era una conducción de tipo radial. Después lo viste con Néstor Kirchner, era eso. Pero yo no vi después otras conducciones así radiales. Tipo que conduce siempre, quiere conducir digamos, verticalmente, de arriba para abajo. Y siempre estaba eso de cuál era el rol de Duhalde. Duhalde era un tipo que era muy trabajador, que venía de una intendencia de la tercera sesión electoral, etcétera. Y era como que siempre estaba buscando su lugar, que era algo más que tocarle la campanilla al Congreso. Ahí es cuando Duhalde empieza a trabajar mucho internacionalmente con el tema del narcotráfico. Y ahí también es donde a él se le endilgan un montón de cosas porque fue uno de los primeros tipos que empezó a hablar del problema en la Argentina cuando acá nadie hablaba de eso. ¿Me entendés? Y después, bueno, cuando es la reelección. A Duhalde ya se estaba aprobando el traje de presidente cuando el turco consigue la reelección, porque en realidad se discutió la Constitución del 94 y en la Constitución del 94, que fue la última gran negociación de la República Argentina, donde toda la dirigencia política se puso de acuerdo en, primero, tener una discusión constitucional y, segundo, ponerse de acuerdo en las cosas que había que tocar. Y la Constitución del 94 es una constitución revolucionaria. ¿La defendés, la sostenés? Sí, totalmente. No estoy de acuerdo con muchas cosas. No estoy de acuerdo con el tema de precisamente la reelección y ese tipo de cosas. Me parece que eso habría que discutirlo más. No creo que tenga yo la razón, pero indudablemente 4 años es muy poco tiempo, 8 años es demasiado. Después también hay algo en la Constitución que habría que ver cómo lo resolvemos, que es ese predominio de las provincias más pobladas. La elección en la Argentina la define la provincia de Buenos Aires. Y bueno, a partir del 94, vos fíjate que nosotros empezamos a tener en la provincia de Buenos Aires gente que no era de la provincia de Buenos Aires. O sea, gente que venía para ser senador, para ser diputado, para ser gobernador, que no eran de la provincia de Buenos Aires. De hecho, los últimos 5 gobernadores no son bonaerenses. Felipe quizás es el más bonaerense por varios motivos, entre ellos porque vivió mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires, no sé dónde vive ahora. En la provincia de Buenos Aires. Ah, él sigue viviendo. ¿Y ustedes estaban, quizás obligados, es una palabra que no le hace honor al posicionamiento político, pero tenían que tomar partido por Menem o Duhalde? ¿Les convenía? ¿Podían eludir esa interna de alguna forma? Es que no se expresó una interna, hubo también una negociación. Y en esa negociación Duhalde fue apoyado para ser gobernador y para ser gobernador Duhalde exige el fondo del conurbano, que fue un resarcimiento al desorden que tiene la provincia en la coparticipación. En la época del gobernador Armendáriz,
en el gobierno de Alfonsín, la provincia de Buenos Aires entrega su coparticipación. Y eso no se pudo recuperar nunca más. Lo que hace Duhalde es negociar fondos que no son coparticipados, pero son fondos que vienen a mejorar las arcas de la provincia. Y después en el 94, lo otro que también habría que ver cómo se corrige es la discusión del dinero de las provincias. Ese es uno de los grandes temas que incluso todo el mundo defiende el término coparticipación. Yo lo aborrezco, lo abomino. ¿Por qué? Porque si las provincias son preexistentes, la nación no tiene nada que coparticiparle. Las provincias preexistentes deberían tener el dinero y mandar a la nación, no la coparticipación. Ahí se cristalizaron algunas cosas que me parece que son las cosas que también no beneficiaron el orden nacional. No es algo que pensaba preguntarte, ni que tiene que ver estrictamente con este año sobre el que estamos conversando, pero decís, 1994 todo el sistema político logró una discusión transformadora y logró de alguna forma un acuerdo. ¿Crees que es posible en este contexto, con esta dinámica de discusión política, que eso vuelva a pasar? No creo. Yo soy bastante crítica al momento que nos toca vivir, porque acá se mezclaron varias cosas para generar lo que el doctor Guterres, secretario general de Naciones Unidas, define como la era del caos, ¿no? Yo creo que entramos a la era del caos, efectivamente, y vos cuando mirás lo que sucede en el mundo y de qué manera en algunos aspectos se retrocede, o sea, no logramos superar. Vos cuando mirás la historia de la humanidad tenés diferentes tipos de etapas y que, bueno, hacen como una suerte de círculo, ¿no? Pero esta no es una etapa virtuosa. Y Argentina está en esa era del caos con su propio caos interno. La era del caos tiene que ver con que en algún momento la humanidad se da cuenta, hace unos 20, 30 años, de que el sistema tal cual está planteado, y no estás hablando con una persona de izquierda, estás hablando con alguien que toda la vida pensó que era una peronista ortodoxa, el sistema capitalista y el sistema financiero ponen en jaque las oportunidades. Entonces, el mundo se da cuenta de que esto ocurre y a través de Naciones Unidas empieza a discutir otro tipo de agenda. La agenda que se empieza a discutir es precisamente la agenda que de alguna manera nace en Brasil, en Río, en donde todo el mundo cree que solo se habló de ambiente, y en realidad ahí no se habló solo de ambiente. Ahí se habló de todas las enormes diferencias que estaba generando el sistema. En todo sentido, de género, de pobreza, lo que pasaba con los pueblos originarios, en orden a sacarles las riquezas de los lugares donde estaban asentados, etc. Entonces empieza a gestar una discusión distinta. Pero esa discusión distinta es como que quedó aprisionada por un sistema que además se empezó a motorizar con la comunicación. O sea, si faltaba un condimento de caos total, es esta comunicación horizontalizada, esta información que no es información científica, que es cualquier información. Datos que ni siquiera tienen que ser corroborados. Y una sociedad líquida. O sea, personas a las que no les importa, solo es agarrar el teléfono y creer en San Pajarito, San, no sé cómo más se llaman todos los programas que hay. Y salimos de la investigación, salimos de profundizar la mirada sobre las cosas. Es todo superfluo. Estamos jodidos, Graciela, ¿eh? Sí, estamos mal, estamos muy mal. Pero dicen sí que siempre después de estar mal estás bien. Se dice, yo no sé, era una de las preguntas que te quería hacer, que Menem en esta elección de medio término
confiaba que un triunfo le podía permitir reformar nuevamente la Constitución e ir por la reelección. ¿Eso era cierto? ¿Se discutía al interior del peronismo? ¿Existía la posibilidad de que Menem fuera por la No había ninguna posibilidad. Porque además la reforma constitucional implica un acuerdo muy grande. Una reforma constitucional no es algo que se pueda repetir 3 años más tarde. No, es el gran acuerdo que necesita el país. Nosotros somos una nación que se constituyó después de 2 fracasos constitucionales, antes de 1853. Y vos fíjate que el proceso constitucional nuestro empieza en 1853 con la provincia de Buenos Aires afuera. Y lo terminamos, es un proceso, algunos sostenemos que fue un proceso, que no es una constitución 1853, sino 1853-60. La terminamos en 1860. En 1860 podemos decir que recién empezamos a transitar la vida de la nación argentina, con la incorporación de Buenos Aires y las reformas que hizo la provincia de Buenos Aires para incorporarse, que no fueron pocas. Entonces, no es algo sencillo un proceso de reforma constitucional. Y después vos tenés reformas que se fueron dando desde el 53-60 hasta acá, hasta el 94, que fueron reformas como parciales. Una gran reforma fue la del 94. Que de alguna manera las constituciones y sus reformas hay que entenderlas como un proceso que no es solo del país, sino que es un proceso universal. Vos fíjate que, por ejemplo, el constitucionalismo nace como la necesidad de organizar la libertad civil de las personas. Por eso este presidente me resulta tan antiguo. Eso fue el siglo XVII. Después, la humanidad se da cuenta de que, bueno, que el hombre en el hacer no estaba mirado en esa constitución, y que había que mirar el hombre en el hacer. Y se generan los derechos sociales. El hombre como trabajador, con su derecho individual, su derecho colectivo, el derecho a la seguridad social, etc. Y la otra oleada de reformas, que es la de la década del 90, son los derechos de tercera generación. O sea, son los derechos que están vinculados a focalizar el tema, son los derechos ambientales, son los derechos de los consumidores y usuarios, porque ya el hombre deja de ser solo mirado en el hacer, sino que también hay que mirarlo como consumidor y usuario. Son los derechos humanos, o sea, toda una serie de derechos que nosotros incorporamos en el 94. Ahora, ¿estamos en condiciones de hacer una reforma sobre la base de este nuevo pensamiento? Y yo creo que no se puede, bajo ningún punto de vista, decir que se puede hacer, primero porque es una experiencia de 2 años, y segundo porque está siendo una mala experiencia. No tiene resultados sociales favorables. Vos podés agarrar el tachín de los medios y que digan que sos rubio y de ojos celeste, pero cuando te miran pasar por la calle, resulta que no sos rubio y de ojos celeste. Entonces me da la impresión de que no hay, bajo ningún punto de vista, un plafón para hablar de una reforma constitucional. Y vos fíjate lo que sucede en el mundo con estos procesos. No tienen éxito, son procesos que... efímeros, ¿no? Exacto. Que, bueno, están volviendo, en el caso de Estados Unidos, vuelve de nuevo, pero cuando empezás a analizar correctamente lo que se está haciendo, no tiene nada que ver con lo que se dice que se va a hacer. Entonces decís, bueno, pará, acá hay algo que está mal, porque en realidad de lo que te están hablando es de meterse más para adentro, más dejar de generar tanta nacionalidad abierta y empezar a generar nacionalidad para adentro. Porque el populismo de derecha es puro verso, igual que el populismo de izquierda. No se sostiene. ¿Y qué se sostiene? La gente que piensa con inteligencia, la gente que piensa estratégicamente en un país.
nosotros no fuimos constituidos por gente que inventó un discurso. Fuimos constituidos por pensantes. Cuando vos mirás, aunque no te guste la constitución originaria por el liberalismo, pero mirás las bases de Alberti y decís, ¿cómo pudo este tipo tan joven sentarse a pensar 200 años para adelante? Y lo mismo te pasa cuando mirás los códigos. O sea, ahí te das cuenta de que hubo gente que pensó estratégicamente. Ahora, nosotros no tenemos ese pensamiento y no lo tenemos ni individual ni colectivamente. No se está generando en los partidos políticos ese pensamiento. ¿Qué Argentina queremos? ¿Cómo vamos a hacer para que este extenso país, con riquezas naturales, le otorgue la oportunidad de vivir a los ciudadanos en cada uno de los lugares que tiene? No es factible seguir viviendo una encefalitis tan enorme como la que tenemos. Entonces, tenemos la gente amontonada, hacinada. Tenemos un problema serio. ¿Son nuestras vías de comunicación óptimas? No lo son. ¿Tenemos logística para pensar en un país productivo? No lo tenemos. Tenemos las mismas vías férreas que pensaron los ingleses hace 200 años. ¿Lo entendés? O sea, está pensado nada más que como puerto. Vuelvo a los 90. Te pregunto por la Alianza porque hoy con, vamos a decir, el diario del lunes o desde el 2025, uno piensa en la Alianza y piensa directamente en el 2001, en la represión, en el 20 de diciembre, en el Corralito. Ahora, hay personas que nos están mirando que nacieron después del 2001. ¿Qué era la Alianza en el 97? ¿Qué representaba? ¿Cómo se definía la Alianza? Y bueno, era el radicalismo con un pedazo del peronismo. Y algunas personas que pensaban, digamos, distinto, como podía ser el caso de Fernández Mejide, que era una persona que venía de otro lugar. Ahí hubo conflicto en el propio radicalismo y también hubo conflicto con el peronismo. Yo creo que no supieron resolver. Porque pasó algo increíble, ¿no? Vos fíjate que el que se sostenía el discurso de que había que cambiar lo que nos estaba sucediendo fue Duhalde. O sea, Duhalde hizo el discurso del cambio. Él planteaba que había que salirse de la convertibilidad. Él planteaba que había que resolver los problemas que había generado enamorarse del modelo de la convertibilidad, claro, y que había que tratar de ir a la Argentina productiva. Duhalde en ese sentido siempre fue muy reiterativo con el hecho de que había que buscar que la Argentina produjera de otra manera, que había que salir de la timba financiera, que había que salir del Fondo Monetario, etc. Y la sociedad no quiso cambiar. O sea, la sociedad prefirió decir que el modelo había fracasado por la corrupción de Menem y no porque el modelo fracasaba. Duhalde pierde la elección del 99 por hacer un análisis lúcido y correcto de lo que era la situación económica en la Argentina. Totalmente. Si esa elección la sociedad hubiera entendido que efectivamente había que salir no del dirigente político, sino del modelo que estaba planteado, probablemente nosotros no hubiéramos tenido un 2001 y, por supuesto, hubiéramos tenido que resolver los temas que lo que teníamos que hacer en cuanto al orden de las finanzas públicas podía traer como conflicto. Pero seguramente lo íbamos a hacer de la mano de un tipo que entendía que la sociedad no puede pagar el ajuste. Porque si algo entendió Duhalde en el 2001 fue eso. O sea, cuando él me llama a mí, él me llama porque no podía poner en marcha el programa Jefes y Jefas de Hogar. Porque no tenía funcionarios que le pusieran en marcha el programa. Entonces me dice, yo necesito poner el programa, yo necesito ponerle a la gente plata, porque la gente perdió plata, que no es lo que está pasando ahora. Ahora te están diciendo, no, el orden es lo más importante y acá hay que aguantársela.
No, vos a la sociedad no le podés decir que viva en el sacrificio eterno. Tenés que ver cómo le resolver sus problemas. Hay dos cuestiones de 1997 que te quería preguntar. Una es la Carpa Blanca. ¿Qué recordás de la Carpa Blanca, del surgimiento de la Carpa Blanca, de la instalación de la Carpa Blanca? Fue muy fuerte y fue un trabajo muy importante. Eso dejó como saldo 3 o 4 diputados maestros adentro del Congreso. La Carpa Blanca se constituyó en un reclamo de un sector de la sociedad importante que tuvo beneplácito de la sociedad y que, bueno, permitió que muchos maestros llegaran al Congreso, ¿no? La Carpa Blanca es una expresión, como todo lo que pasa en la Plaza del Congreso, la Plaza de Mayo. Pero después hubo un trabajo que lo hizo la CTA, el Tano de Llenaro y toda esa gente. ¿Cómo se llamaba este chico que integraba el grupo de los 8, Abdala? Abdala, Germán Abdala. Ellos habían armado con María América González, que hablaba de los jubilados en esa época, el Frente contra la Pobreza, no me acuerdo cómo se llamaba bien, pero era una organización muy grande y muy abarcativa. Yo la pude ver en el 2001, porque antes no se veía, ¿me entendés? Antes vos no veías eso. O sea, veías los conflictos, pero no veías la intensidad que tenía esa organización. Y después la vi como ministra de Trabajo, porque yo me encontraba todos esos cuadros organizados en todas las provincias y en todos los conflictos. Ellos son los ideólogos de la UH. El Tano de Llenaro y la CTA de esa movida del Frente de Lucha contra la Pobreza, estaba el Perro Santillán, había un montón de dirigentes. Estaban los chicos que organizaron el primer piquete de la Argentina, que se organiza en Plaza Winkle. Pero todo eso, todo ese armado de, digamos, de la sociedad, nace ahí. Nace en el gobierno de Fernando de la Rúa. Y acá es interesante también, ¿no? Porque era el gobierno en el cual Patricia Bullrich, que hoy es tan severa y tan de derecha, era ministra de Trabajo. Entonces, en realidad, las primeras transacciones con esos sectores, en cuanto a programas sociales, las hace Patricia Bullrich. ¿Qué significó el asesinato de Cabezas y qué impacto tuvo en la campaña? El asesinato de Cabezas fue tremendo, porque en realidad ahí vos tenías todos los componentes de una novela. No te olvides que está, además del asesinato de Cabeza en ese momento, el suicidio del autor intelectual del asesinato de Cabeza, que es Chabram. O sea, es como que devela toda una cuestión de poder, además un hombre con unas definiciones en torno a lo que era el poder. Él había definido el poder como la impunidad, etcétera, que son muy interesantes. Sí, fue muy conmocionante, muy conmocionante. Graciela, ¿aceptás ser candidata en el 97? ¿Pensaste que ganaba el peronismo? ¿Pensabas que podían ganar? Siempre vos cuando aceptás participar de un proceso electoral crees que vas a ganar. Siempre crees que vas a ganar. El que acepta ser candidato y no tiene la idea de llevar adelante sus pensamientos, sus ideas, y bueno, es un pobre miserable que está haciendo un negocio. Yo no me considero una pobre miserable haciendo un negocio. Te quiero leer una frase que te adjudican. La sociedad me cataloga por el accionar de mi marido, por el hecho de que Barrio Nuevo haya adherido tan fervorosamente al proyecto menemista, y eso no es un problema mío. ¿Fuiste menos menemista que tu entorno, que tus compañeros? Lo que pasa es que yo era la que tenía que votar. Cuando vos tenés que votar, vos no tenés posibilidades de hacerte el tonto. Vos tenés que ir ahí todos los días y frente al tema puntual tenés que decir sí o no. Y ese sí o no queda registrado. Y está tu cara y tu mano alzada, ¿no? Queda registrado, ¿me entendés? Entonces es como que primero tenés la obligación de estudiar muy profundamente el tema.
No es lo mismo que a vos te pongan un título en un diario sobre un tema que trata el Congreso a que vos tengas que debatirlo. Hay una diferencia abismal. Entonces vos tenés un conocimiento del tema y después tenés que decir sí o no. Y tenés que explicar tu sí y tu no para toda la vida. Fíjate lo que le pasa a Parrilli con el tema de YPF. Tiene que todavía dar explicaciones porque fue el miembro informante de la privatización de YPF. ¿Me entendés? Y ese es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos de tipo que hoy no pueden explicar lo que votaron. Y eso a mí me puso en una posición muy jodida. El 97 anticipó, con el Diario del Lunes, anticipó el triunfo de la Alianza en el 99. ¿Ustedes lo veían así en aquel entonces o pensaban que se podía revertir? Estaba todo muy partido y había mucho malestar social. Es como pasa ahora, ¿eh? Pocos felices, muchos descontentos. Te voy a hacer las últimas dos, Graciela. La primera tiene que ver con la forma de hacer campaña. Son las últimas campañas sin internet. ¿Cómo era hacer campaña en 1997? Tenías que matarte. Día, noche, todo era un contacto constante, permanente. ¿Te gusta hacer campaña? A mí me encanta la campaña de la vieja usanza, o sea, la campaña de andar. Tener un móvil con el que vos te movilizás y salir y andar, me encanta. Y después nosotros teníamos una metodología de organización de nuestra agrupación política, en donde lo que hacíamos era que cada compañero tenía que tener 20 adherentes. Pero eso no era un dibujo. Realmente tenían que ser 20 personas de tu más absoluta confianza. Familiares, amigos, etc. Y así armabas como una suerte de nido de abeja. La vez pasada hablaba con un muchacho con el que estoy militando ahora, un joven. Entonces cuando yo le dije, no, antes nosotros hacíamos esto, y me dice, ustedes hacían lo que hacen los de la estafa piramidal. Hay que buscar 20 cómplices. Dice, claro, la estafa piramidal es eso, dice, o la venta piramidal, ¿viste? Vos buscaste, bueno, sí, eso es lo que hacíamos, era un trabajo muy artesanal. Y después, qué sé yo, nosotros llevábamos un televisor y poníamos al candidato con un video grabado y a los vecinos, ¿me entendés? O sea, tenías que hacer funcionar la inteligencia, o los candidatos se subían arriba de esos camiones. Tengo una anécdota maravillosa de Irma Roy, porque Irma Roy, te imaginas, en esa época, antes y en esa época, era una persona hiperconocida. Nosotros la llevábamos a Irma mostraba la cara y todas las mujeres se volvían locas. Rosa de Lejos se llamaba la novela. Y estábamos por Matanza en un carro donde íbamos como 400.000 arriba del carro y estaba Pierri. Y en eso pasan los tiros, ¿viste? Para los que hablan que Matanza es ahora, no, Matanza siempre fue Matanza. Y agarra a Pierri y se tira abajo. Irma seguía saludando, no se daba cuenta de que pasaban los tiros, ¿viste? Y el otro la agarra, la tira para abajo, ¿viste? No, pasábamos cosas increíbles. Vos sabés que esta es una serie que estamos haciendo con un capítulo por cada elección de medio término, y en las elecciones de los 80 y de los 90 nos cuesta encontrar protagonistas mujeres. A partir de los 2000, ponele que empieza a cambiar. Vos no solamente eras protagonista, sino que hiciste mucho por la cuestión de género. ¿Cómo era hacer política siendo mujer en los 90, en el peronismo, en el Congreso, en el gobierno de Menem? Yo fui la única mujer que vino en la lista de la provincia de Buenos Aires de todos los partidos políticos. ¿Cómo la única mujer? Sí. ¿Había una mujer en toda la lista? En la del 89, sí. En el radicalismo, en el peronismo, en este partido blanco del que te hablo, en el partido de izquierda. ¿En el radicalismo eran todos varones? Todos. ¿Y en el peronismo todos salvo vos? Salvo yo, que estaba en 7º lugar. Sí, era la única mujer. Después vino una chica de Formosa, vino una chica de Corrientes. Éramos en total, que habíamos entrado en esa cámara, alrededor de 7, 8 mujeres.
de diferentes provincias. Vino Ángela Sureda de Santa Cruz. De Chubut también vino otra correligionaria. Había más correligionarias que mujeres del peronismo en esa elección. Y adentro ya estaba Irma, ya estaba Florentina Gómez Miranda. Yo tuve el honor de compartir cámara con Florentina y con Irma. Inés Botella, pero éramos un puñadito muy chico de mujeres, creo que éramos 14. Y cuando se discute el tema del cupo, lo presenta una chica de la UCR, Margarita Malarro de Torres, en el Senado. ¿Viste? Si vos lees los discursos de algunos hombres, te morís, porque no podés creer. No podés creer las cosas que decían, ¿viste? O sea, esta diferencia hasta de cantidad de cerebro que se usa, ¿viste? Una cosa horrible, la génesis y todo lo demás. Pero pasó. Ahora, resulta ser que pasó porque se usaba mucho la estrategia de démosle la media sanción y duérmanlo ustedes. Entonces nosotros veíamos que dormía el proyecto y no lo podíamos sacar, porque nunca era tema. Te imaginas que nosotros trabajábamos todos los miércoles. El Congreso se abría todos los miércoles y sesiones ordinarias, nada de extraordinaria. Y en un tratamiento de un presupuesto, del último presupuesto, ya se nos caía el proyecto, se respetaba mucho el reglamento. Eran las 4 de la mañana, estábamos las mujeres y nos atrincheramos en dejarlo sin quórum si no nos daban la ley. Entonces, cuando nos vamos a votar, las 14 paradas, ¿viste? Y Manzano, que era el presidente del bloque del PJ, enloquecido. Siéntense, ¿viste? No nos vamos a sentar. Entonces le dijimos que si había una moción de orden de tratamiento con o sin despacho en la próxima sesión, nosotros nos sentábamos. Así que agarró Manzano, levantó la mano, ¿viste? Nos quería matar a todas las peronistas, obviamente, pero estábamos las 14 paradas a las 4 de la mañana. Hizo la moción de orden, nos sentamos y la pudimos sacar. Había mucho respeto por la actividad parlamentaria. El reglamento dice que en algún momento que vos no podés no dar quórum. Vos en el recinto te tenés que sentar, tenés la obligación. Entonces, en una sesión, lo que hace Pierri, porque no conseguía el quórum, cuando estábamos todos adentro, cierra las puertas y nos dejan cerrados. Con lo cual teníamos la obligación de sentarnos, ¿me entendés? O sea, todo ese tipo de cosas era respeto irrestricto al reglamento. Porque el reglamento se hace para funcionar, no para no funcionar. Yo los escucho discutir ahora y digo, no entienden nada. Eso fue la ley de cupo del 30%. Toda una discusión, porque hasta nos interpelaba a las mujeres. Imagínate nosotras. Estábamos ahí, no por un cupo, y decíamos, ¿es un cupo algo que dignifique a las mujeres o no las estamos discriminando? Bueno, tuvimos que trabajar mucho todo lo que era de discriminación positiva, que después la ponemos en la Constitución del 94, pero hasta ese momento éramos 4 gatas locas que hablábamos de discriminación positiva y todo el mundo se nos reía. Tienen que tener las mismas poder, la capacidad, lo único que cuenta es la capacidad, bla, 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 ¿viste? Cada incapaces con huevos había ahí adentro, pero nosotros teníamos que ser capaces. Eso pasó con la ley de cupo. Y no fue menos lo que pasó con la ley de paridad, porque esa ya fue otra discusión, ¿me entendés? Que también había que asumirla. No todos asumían de que había que obligar a que hubiera paridad. Ahora, Pedro, si te tomás el trabajo algún día de llamar a alguna de las personas que trabaja investigación, alguna politóloga, puedo sugerirte después algún nombre, que han hecho trabajos de pesquisa respecto a la legislación antes y después de la incorporación de las mujeres, te vas a dar cuenta de qué importancia tuvo que haya mujeres en el Congreso. Porque cambió radicalmente la agenda del Congreso y se empezaron a tratar los temas que están vinculados a las problemáticas de género. Antes esos temas no aparecían. Claro. ¿Me entendés? ¿Te gustaría volver al Congreso? No, en este momento no. La última pregunta se la vamos a hacer a todos los invitados, Graciela. Si
de vos dependiera la redacción de la Constitución y no tuvieras que consensuarlo con nadie, ¿mantendrías las elecciones legislativas así como están, cada 2 años en el medio de las presidenciales? Yo creo en el debate parlamentario. Yo creo que del debate parlamentario salen las mejores ideas. Porque vos en el debate parlamentario tenés que argumentar, ¿me entendés? Entonces, y no solo tenés que argumentar por tus propias convicciones, sino que tenés que argumentar hasta científicamente. Tenés que investigar el tema y tenés que meterte en profundidad para tener la argumentación para lograr convencer al resto. Habría que verlo, no es algo que yo diga, no, de esta manera no, habría que verlo con seriedad, ver si son 3 años, si son 4 años, ver si se tiene que repetir. Yo en eso de repetir no tengo pruritos en decir de que me parece que hay determinados lugares en donde la experiencia cuenta. No es lo mismo, un diputado cuando entra necesita 2 años. Antes los diputados que entraban no ocupaban presidencias. ¿Por qué? Porque no sabían. No saben cómo funciona. Porque un cuerpo colegiado funciona con un reglamento y funciona de una determinada manera. Los primeros 2 años vos tenías que hacer la primaria del Parlamento. Nadie entraba y tenía la presidencia de una comisión. La presidencia de una comisión era a partir del 3er año, por los 2 años siguientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el backup de experiencia es algo muy importante en el Congreso. No tengo una respuesta, Pedro, no tengo la determinación de decir cada 2 años no sirve. No, yo defiendo las elecciones, yo creo que es la manera en que los ciudadanos decidimos a quién sentamos, por más que nos equivoquemos y por más que muchas veces sean tan deslucidos los representantes. Los cuerpos colegiados también tienen eso, los errores de uno los paga todo el cuerpo. Pero no todos son iguales, hay gente que trabaja y mucho. No sé qué decirte respecto a los 2 años. Te agradezco mucho por pasar por este ciclo. Si vamos a hacer un especial sobre el Congreso, tu voz no podía faltar, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.